Ahora sí, buenos días para todos. Espero se encuentren súper bien. Espero hayan descansado súper rico y se hayan levantado con la mejor energía. Ya estamos en nuestro día número 15 de nuestro reto. Ya iniciamos esta semana número 3 y bueno, vamos a ver qué nos va a hablar el Señor el día de hoy. No alcanzamos a ponerle alabanza, pero bueno, vamos a orar y vamos a iniciar este devocional. Así que los invito a respirar profundo y a cerrar sus ojitos y decirle, Señor, gracias por este nuevo amanecer que nos regalas. Gracias por el milagro de poder levantar, Señor, nuestras piernas, del poder levantarnos de la cama, del poder orar y tener este espacio contigo, Señor. Gracias porque aunque muchas veces no entendemos los procesos que vivimos, tú nunca has perdido el control. Gracias por siempre estar ahí como un papá hermoso, guiándonos, protegiéndonos, mostrándonos el camino, Señor. No nos dejas solos, no nos sueltas de la mano. Gracias porque siempre estás ahí colocando personas, colocando eh, a muchas cosas a nuestro alrededor que nos acercan a ti, Señor. Utilizas tus cuerdas de amor para que no nos apartemos y por eso hoy estamos agradecidos, Señor. Te pido que nos hables el día de hoy, que sea tu Espíritu Santo tocando nuestro corazón, que lo que leamos nos sirva para aprender, Señor, para que podamos entender que tú siempre estás ahí intentando transformar nuestra manera de pensar, transformar nuestro corazón y todo, Señor, lo que tú quieres hacer en nosotros. Gracias, Papito Dios, por este día. Te pido que seas tú tocando nuestro entendimiento, nuestros oídos y nuestros ojos para entender de manera correcta lo que vamos a aprender el día de hoy. Te amamos con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Bueno, día número 15. Perlas en el corazón. Hace unos años, mientras oraba, tuve una visión en mi mente. Llámalo una escena inspiradora en mi imaginación si quieres. Vi a Jesús poniéndose en el cuello un collar de perlas preciosas que exhibía con satisfacción delante de toda su creación. Era interesante notar cómo cada perla tenía un tamaño singular y diferentes matices en su color y textura, lo que hacía que el collar fuera una joya inimitable. Y mientras observaba esa escena en mi mente, me pareció escuchar una voz en mi alma que me decía, Itiel, tu vida puede ser una perla preciosa que embellezca a Jesús por toda la eternidad. Me quedé en shock. Esas palabras se han grabado en mi memoria hasta el día de hoy y cada vez que pienso en las implicaciones de aquella propuesta divina, sonrío y tiemblo de miedo al mismo tiempo. Como cuando una mujer embarazada imagina el día del parto o como aquellos que entienden que existe cierta belleza que nace del dolor. ¿Te has parado a pensar en cómo la belleza y el sufrimiento a veces se abrazan? Piensa en ello, por favor. Jesús contó una parábola que ha quedado registrada en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, sobre un mercader que encontró una perla preciosa, única y de gran valor. Y deseoso de poseerla, vendió todo lo que tenía para poder comprarla. Aunque soy consciente de que existen otras interpretaciones posibles, la que atrapa mi atención es esta. Jesús es el mercader, yo soy la perla. Y Jesús estuvo dispuesto a pagar un alto precio en la cruz para poseerme como su propiedad exclusiva con el fin de poder exhibirme como una joya en su cuello.
Aunque esta interpretación de la parábola te resulte hermosa, quizá te haga temblar el corazón al descubrir que las perlas son producto del dolor. Y sí, las perlas son producto del dolor. Lo descubrí no hace mucho. Por lo tanto, si nosotros somos las perlas en el cuello de Jesús, esto significa que somos el resultado de un proceso de sufrimiento cuyo fin último es embellecer a Cristo. Es fascinante profundizar en cómo surgen las perlas preciosas y cómo su formación está ligada al proceso de sufrimiento de un ser vivo. Durante mucho, durante mucho tiempo creí que las perlas eran un tipo de piedras preciosas que se formaban en las entrañas de la tierra, como los diamantes o minerales. Pero me quedé sorprendido al descubrir que las perlas se forman dentro de las ostras. Cuando un granito de arena punzante penetra en el interior de una de ellas y hiere la delicada piel del molusco, el animal para cicatrizar su herida produce una sustancia viscosa llamada nácar. Nácar, bueno, nácar, que recubre el granito de arena lentamente, capa por capa. Es un proceso de cicatrización que puede durar hasta 10 años. Finalmente, esta herida cicatrizada será la valiosa perla de nácar. En otras palabras, la perla es producto del sufrimiento de la ostra. El molusco ha de ser herido para crear esta joya preciosa y de gran valor. Por lo tanto, no hay perlas sin dolor. Y si tú y yo somos las perlas que adornan el cuello de Jesús, ¿qué puede significar eso? Que nuestra belleza eterna está ligada a procesos de sufrimiento en esa vida temporal. Por esa razón, si tú lees estas palabras, has experimentado o experimentas algún tipo de sufrimiento, déjame decirte que tu dolor tiene sentido. Aquí está Jesús y estas piedras somos nosotras y esta piedra eres tú. Se está formando algo de gran valor dentro de tu corazón, una belleza que nace del dolor y que es muy deseada por Jesús. Me doy cuenta de cuántas veces en medio de mis procesos difíciles he orado a Dios. Dios, sáname de esta enfermedad. Dios, resuelve este conflicto. Dios, sácame de aquí en definitiva. Dios, haz algo para mí. Pero he aprendido con el tiempo que muchas veces Dios no quiere hacer algo para mí, porque Él está más interesado en hacer algo en mí. Entiende esto, cuando Dios guarda silencio ante alguna de nuestras oraciones, algunos creen que han sido olvidados cuando no, cuando en realidad están siendo procesados. Quizá Dios no quiera transformar tus circunstancias porque prefiere transformarte a ti. Quizá quiere darte la oportunidad de gestar algo valioso en las entrañas de tu alma, algo que cuando se pruebe con fuego pueda permanecer por siempre en el cuello de Jesús. Me resulta esperanzador creer que mi dolor tiene un sentido tan trascendente. El día en que estés cara a cara con Jesús, ¿qué le podrás regalar a aquel que es poseedor de todas las riquezas del universo? Hay una joya que él no puede tener a no ser que tú se la regales, tu perla. Pienso muchas noches en ese momento en el que le veré y me imagino abriendo mi pecho delante de Jesús, como se abre la ostra y extrayendo de mi corazón esa perla que forjé para Él en medio de mi dolor. Para Él, para hermosear un poquito a mi Cristo por la eternidad. Nota mental. Las cosas a las que Jesús daría un like no se pueden fotografiar. Él no se impresiona con el talento, sino con el carácter. Bueno,
hemos aprendido muchas cosas nuevas hoy. Bueno, yo no sé si ustedes conocían el proceso de las ostras. Yo sí lo había escuchado hace mucho tiempo y es bonito recordarlo, pero más bonito aún entender cómo nosotros nos asemejamos a hacer perlas preciosas. Entonces, aquí iniciamos con una primera imagen donde el autor cuenta que tuvo una visión o un sueño, ¿sí? Que él estaba imaginando a Jesús usando un collar lleno de perlas preciosas, tal cual aparece aquí la imagen. Sería muy chistoso imaginar a Jesús con un collar lleno de perlas. Pero él tuvo esa visión y decía que cada perla tenía un brillo diferente, ¿sí? Y que mientras él veía u observaba esta escena, escuchó unas palabras. ¿Y qué palabras eran? Que tu vida puede ser una perla preciosa que embellezca a Jesús por la eternidad. Claramente Él va a cargar muchas y millones de perlas preciosas porque cada uno de nosotros puede ser esa perla preciosa que embellezca su rostro. Y si ya vamos a estar en la eternidad, pues siempre nos va a tener así. Y siento que es una imagen demasiado poderosa porque normalmente nosotros pensamos que, pues nosotros, que vamos a embellecer a Jesús, ¿sí? Porque Él es perfecto, Él es luz, Él es todo sin nosotros. Sin embargo, aquí el autor nos invita a pensar en algo súper diferente y es que nuestra vida también puede traer gloria a Cristo, o sea, también puede traer belleza porque recordemos que somos su creación más preciosa, lo dice en su palabra. Entonces, cuando nosotros permanecemos fieles en medio de las pruebas, estamos honrando el nombre de Jesús. Literalmente es como si estuviésemos formando esa perla preciosa que va a embellecer su rostro por el resto de la eternidad. Y más que todo embellecer, lo que yo pienso en estos momentos es el glow up que hablamos que Jesús nos da a nosotros cuando empezamos a compartir su palabra, a aprender más de él, pues a nosotros se nos ve un brillo diferente, ¿cierto? Pero yo siento que nosotros también le damos un glow up a Jesús porque cuando nosotros no obedecemos, Él se pone triste, literalmente tal cual un papá, si nos ve haciendo cosas pues que a Él no le agradan. Pero si nosotros permanecemos fieles a Él, ¿cómo creen que va a estar Jesús? Feliz, ¿cierto? Y esa felicidad se le va a notar. Entonces nosotros también podemos embellecer a Jesús y eso es algo muy bonito porque la verdad nunca en mi vida lo había escuchado, nunca en mi vida me había parado literalmente a pensar en esto porque claramente Dios es perfecto y que lo vamos a embellecer nosotros, pero es una muy bonita comparación que nos invita aún a embellecer a Jesús todos los días de nuestra vida. Entonces es muy bonito pensarlo así y tener esa imagen en nuestra cabeza tatuada de que cada una de esas perlitas somos nosotros y que pues la intención de nosotros debe ser brillar mucho más. Brillar, brillar, brillar para que el rostro de Jesús siempre esté iluminado. Listo, el autor también menciona creo que una parábola, ¿cierto? Él habló de un pasaje. Ah, Jesús contó una parábola que ha quedado registrada en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Ahí en ese capítulo, Mateo 13, habla sobre que también el reino de los cielos es semejante a un mercader. ¿Sí? Entonces hace esa comparación. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y dice que cuando haya una buena perla preciosa,
Cuando este mercader encuentra una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. Entonces, esta comparación o esta interpretación es demasiado hermosa porque aquí mismo leímos y el autor nos explicaba eso, que nosotros somos las perlas. Y Jesús entregó absolutamente todo por rescatarnos. Todo. O sea, literal todo. No entregó una parte, no entregó algo barato o no entregó algo caro. Él entregó su propia vida. O sea, nos consideró tan valiosos que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y eso ya debería hacernos sentir profundamente amados. El simple hecho de que él no tenía necesidad de hacerlo, pero lo hizo, para que nos diéramos cuenta. Eso es lo que a mí me impacta más. Él solo lo hizo para que nos diéramos cuenta nosotros de que él verdaderamente nos ama con todo su corazón y está dispuesto a todo por nosotros. Entonces, ahí en Mateo 13 cuenta como esta historia que básicamente es eso. El reino de los cielos es semejante a ese mercador que claramente es Dios o Jesús y nosotros que somos las perlas preciosas. Y bueno, después de esto, el autor nos cuenta algo que probablemente muchos no sabíamos o de pronto sí sabíamos. No sé si ustedes ya conocían el proceso de cómo nace una perla. Y bueno, es demasiado impactante porque no nace porque sí, no nace fácilmente, es cierto. Todo comienza con un pequeño grano de arena que entra dentro de una ostra. Pero imagínense, o sea, cómo lastima ese granito a esa ostra. Le causa mucho dolor. Entonces ahí es cuando la ostra comienza a producir como una sustancia especial para cubrir esa herida. Entonces la empieza a cubrir, pero pues ella no es capaz de sacar la arena, sino que lo único que le toca es cubrirla, cubrirla, cubrirla para que no la siga lastimando, pero pues la arena sigue ahí metida. Sí, entonces lo cubre capa tras capa durante meses, incluso durante años, hasta que finalmente esa herida termina convirtiéndose en una perla preciosa. Vamos a ver acá si nos aparece proceso de cómo nace una perla. Y la perla se llama nácar. Cuando un molusco segrega nácar alrededor de un cuerpo extraño e irritante como un mecanismo de defensa natural para aislarlo. Miren, así se ve una perla. O sea, imagínense, esto es un granito de arena que está lastimando a la ostra y miren cómo queda de precioso. O sea, imagínense, cada cosita de estas es una herida para esa ostra. Son cositas de arena que le lastiman a ella por dentro y lo que hace ella es cubrirla, cubrirla, cubrirla. Y hasta para sacar la perla ella debe experimentar dolor. Incluso hasta para que la saquemos, ella pues se siente lastimada. Imagínense estar cubriendo esa herida durante años y que al final también terminen lastimándola porque se la sacan. Entonces aquí aprendemos algo muy importante y es que la belleza de esa perla nació del dolor. Y por eso el autor escribe una frase que vale la pena recordar toda la vida, que nos sirva como también como reconfortante, que sea una frase reconfortante y es que no hay perlas sin dolor. ¿Sí? Y acá la podemos aplicar a nosotros. Muchas veces nosotros queremos el carácter de Cristo, queremos parecernos a Él porque esa debe ser nuestra meta, ¿cierto? Ese debe ser nuestro ideal, pero queremos parecernos a Él sin procesos. Queremos tener paciencia sin esperar. Queremos tener fe, pero sin pruebas. Queremos tener humildad,
pero sin quebrantar nuestro corazón, porque incluso para la humildad nosotros debemos sentir lo que el otro está sintiendo. Y eso muchas veces no nos gusta. Sí, porque yo que voy a estar, imagínate una persona sufriendo de dolor y yo sentir el mismo dolor de esa persona, prefiero evitármelo. O sea, ya cargo con mis dolores, ¿qué voy a cargar con otros dolores? Pero la humildad se trata de eso, de poder em, ser empáticos con otra persona y sentir lo que esa persona también siente para poder acompañarlo o ayudarle. Queremos dependencia también sin necesidad. Pero Dios sabe que hay cosas que solamente nacen cuando atravesamos procesos difíciles. Y hay algo también que dice en la palabra, creo que es Romanos, no recuerdo bien, pero dice que nosotros nos gloriamos también en las tribulaciones. O sea, que nosotros nos debemos festejar también en las tribulaciones, porque esa tribulación nos produce paciencia y la paciencia prueba y esa prueba nos trae esperanza. Entonces, siempre que nosotros, literalmente, como el dicho, después bueno, no recuerdo cómo es el dicho, pero después del terremoto viene el arco iris. Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos atravesando una prueba, siempre debemos pensar en lo que va a suceder después de esta prueba, ¿sí? No quedarnos en la prueba como tal, porque esa prueba lo que va a hacer en nosotros es formarnos. Pero si nosotros vemos la prueba como algo terrible, va a ser muy difícil salir de él y aprender de él. Entonces siempre pensar, ok, estoy atravesando esta prueba. Ejemplo, bueno, no sé si ustedes están cuando este año para mí inició súper duro, o sea, inició con una de las pruebas más duras de mi vida y es que a mí me dio algo como en la piel, a mí me dio urticaria crónica, no sé si saben qué es eso, se las voy a mostrar para que vean. Urticaria crónica. Miren, a mí me dio esto, así. O sea, yo dormía y esto produce una picazón horrible, ustedes no se pueden imaginar, pero todo mi cuerpo era así, hasta la cara, los brazos, de las piernas, todo. Y fue un proceso de meses donde yo le decía a Dios, pero ¿por qué? No entiendo, esto es muy horrible porque, o sea, ni siquiera era físicamente, aunque eso también me afectó mucho porque ustedes saben que yo trabajo con redes sociales, yo tengo una agencia de marketing donde me contratan literalmente solo porque yo sea la imagen del negocio. Y imagínense cómo yo podría aparecer con las piernas, los brazos, la cara así. Entonces fue un proceso demasiado duro, aparte del dolor que eso me causaba. Ustedes me tocaban esa herida y me dolía, me picaba, no podía dormir. Bueno, fue un proceso demasiado terrible que yo le decía a Dios, pero ¿por qué? Y cuando yo le decía a Dios, pero ¿por qué? O sea, era como si me pasara el doble. Cuando yo empecé a entender y le dije, Señor, enséñame por qué me quieres pasar por esto. ¿Por qué me quieres pasar por esta tribulación, por este proceso? Entonces él me fue enseñando algo demasiado impactante y fue la paciencia. Y chicos, es como decirles que fue un proceso de oración que yo duré una semana diciéndole a Dios como, Papito Dios, muéstrame, muéstrame, muéstrame qué quieres con este proceso, muéstrame, muéstrame. Y eso, la urticaria crónica es algo como, básicamente no tiene cura. Es algo que sale de tu cuerpo cuando quiere. Entonces yo logré identificar que es cuando yo tengo como emociones fuertes, sea el estrés, sea alegría, sea duda, digamos, si yo dudo de algo, es como una alerta a mi cuerpo y ¡pum! Me nace una ronchita y esa ronchita se convierte en 50.000. Entonces ahí él me empezó a enseñar todo el tema de la paciencia y ahorita cuando yo siento que me van a hacer una ronchita, yo respiro, cierro los ojos y oro. Y le digo, Señor, trae, por favor, paciencia. Por favor, déjame verte a ti, no me dejes sentir picazón y se los prometo que es automático. Entonces, mediante yo pasaba esa prueba, después de entender que no debía enfocarme en ese dolor ni en lo que estaban sintiendo, sino en
qué iba a hacer yo después de que le ganara a esto. Y era eso, yo ya sé que hay una esperanza, porque yo era una enferma viendo TikTok de curas y curas y curas. Y no hay cura realmente, pero hay muchas personas que padecen lo mismo que yo. Entonces, ¿cuál fue mi esperanza? Yo poder ser un ejemplo para esas personas que sufren eso y poder decirles, tranquilos, miren, así lo pueden controlar. Porque yo siento que eso fue una revelación de parte de Dios, porque esto es muy horrible. Entonces yo me enfoqué como en esa prueba de esperanza, que yo podía hacer una esperanza para ellos, en decirles, vamos a hacerlo de esta manera, mira, intenta con esto. Entonces, si me captaron el ejemplo, no es mirar el proceso, sino pensar en que ese proceso va a traer un arco iris y que ese arco iris sale si pasamos la prueba. La prueba de la paciencia, la prueba del carácter, la prueba de la esperanza. Dios siempre está formando algo dentro de nosotros. Siempre. Recuerden que todo obra para bien para los que estamos con Él. Si tú amas a Dios, si tú le obedeces, todo lo que te pase en tu vida, sea bueno o no tan bueno, obra para bien. Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Y Dios, no recuerdo dónde está, pero creo que también está en la palabra y dice que Él guarda tus lágrimas. Él guarda tus lágrimas en un tarrito y no se desperdician. Entonces, qué bonito es entender eso, ¿cierto? Que Dios quiere hacer algo en ti. Y esa parte me encanta porque el autor dice algo que confronta muchísimo y es que muchas veces nuestras oraciones son así. Dios sáname, Dios resuelve este problema, cambia esto. Y bueno, no está mal pedirlo, ¿sí? Porque pues somos seres humanos y es válido pedir ayuda y es lo que necesitamos hacer, porque en nuestras fuerzas no vamos a poder, lo que yo le digo. O sea, yo intenté yendo a alergólogos, a citas en otra ciudad y nada. Lo único que pude hacer fue literalmente arrodillarme, orar y decirle, Dios, no sé qué más hacer, me estoy volviendo loca con esto. Ayúdame, haz algo por mí. Entonces, no está mal pedirlo, pero debemos fijarnos en que Dios está más interesado en hacer algo en nosotros que solamente por nosotros. Él siempre va a querer hacer una transformación. Entonces ahí es donde nosotros debemos ser inteligentes y sabios e identificar dónde quiere esa transformación y ahorrarnos prueba, ahorrarnos desierto. Entonces, si ya podemos entender cuál es esa transformación que Él quiere hacer en nosotros, es literalmente empezar a transformar nosotros también esa parte. Entonces, eso fue, chicos, somos unas perlas preciosas, nuestro dolor tiene propósito, nuestro dolor, nuestra prueba tiene sentido, porque, y siento que pues esto a partir de este momento para todos, vivir las pruebas va a ser totalmente diferente. Sí, quizás en el momento no entendemos, quizás en el momento lloramos, quizás todavía duele, pero Dios nunca trabaja sin propósito. Recordemos eso. Recordemos eso. Y acá terminamos con las cosas a las que Jesús le daría like no se pueden fotografiar. Él no se impresiona con el talento, sino con el carácter. Y esto cambia totalmente la perspectiva porque vivimos en un mundo donde todos muestran logros, ¿cierto? Todos muestran su talento, todos muestran lo que hacen, lo que no hacen, lo que saben hacer. Y es que eso, mientras el mundo, mientras nosotros acá estamos tan interesados en darle like a los logros o incluso ni siquiera darle like porque hay muchas personas que dentro de su carácter, así no lo quiera, sientan como cierto rechazo hacia el éxito de los demás, Dios mira el corazón. Nosotros vemos el éxito y Dios ve la fidelidad de cada uno de nosotros. Nosotros admiramos la apariencia, pero Él admira el carácter formado en lo secreto.
El carácter cuando tú dices, acepto que soy amargada, acepto que puedo que tenga envidias dentro de mi corazón, acepto que soy miedosa, miedoso, pero quiero que eso sea transformado por medio de Dios. Eso es lo que ve el Señor. Y cuando nosotros pasamos por ese proceso de transformación, es donde llega el éxito, que Él nos lo da como para que, como una especie de regalo aquí en la tierra, el éxito material, que Él también obviamente se siente feliz al dárnoslo, pero feliz después de haber pasado ese proceso de transformación. Listo, qué bonito fue. Ahora vamos a leer el reto del día y es... Reflexiona sobre tres preguntas y escribe tus respuestas más honestas. Si Dios te regalara una caja con todo lo que has perdido en tu vida, ¿qué es lo primero que buscarías? ¿Cuántos celulares no estarían acá? ¿Experimentas algún tipo de dolor en esta etapa de tu vida? Si estás experimentando algún tipo de dolor en este momento, escríbelo acá. Descríbelo, perdón. Si Dios se comprometiese a responderte a una pregunta concerniente a tu vida, ¿qué le preguntarías? Escríbelo ahí. ¿Qué sería lo primero que buscarías? Esto revela mucho dónde está nuestro corazón. Entonces, escribámoslo. Aquí lo importante de describir nuestro dolor no es para quedarnos allí, sino para entregárselo al Señor, ¿sí? Para que hagamos lo que les dije ahorita, reconocer en el punto donde nos encontramos y lograr entender cómo el para qué de esa situación y empezar a transformarnos. Y si Dios se comprometiese a responderte una sola cosa acerca de tu vida, ¿cuál sería? La idea es que nos tomemos aquí unos minutos para escribir con total honestidad cuál sería esa pregunta. Porque créanme que Dios puede trabajar incluso con las preguntas que todavía no tienen respuesta. Si ninguna persona ha sido capaz de darte esa respuesta a esa pregunta que le harías a Dios, Él te va a responder de alguna u otra forma. Entonces, esta última este último ejercicio o pregunta requiere de mucho pensamiento para que le hagamos la pregunta correcta. Esa pregunta literalmente que nadie más podría darnos respuesta. Así que bueno, mis chicas, ya acá empieza el día número 16, mis chicas y chicos. Quizás de pronto si hoy estás viviendo en uno de los momentos más difíciles de tu vida y no sabes por qué, yo siento que hoy Dios quiere recordarte esto, que no eres una piedra rota ni herida, sino que estás siendo una perla preciosa, hermosa en formación, que puede doler, que puede tardar, que puede parecer injusto, pero si nosotros permanecemos en las manos del Maestro, ¿sí? Que es nuestra ostra preciosa, todo ese proceso terminará reflejando su gloria. Entonces, nunca olvidemos esa frase, no hay perlas sin dolor, pero tampoco hay dolor que Dios no pueda convertir en una perla. Así que qué bonito entender eso y lo mismo, si estamos en nuestro mejor momento de nuestra vida, debemos entender que somos una piedra preciosa y así como somos una piedra preciosa, debemos iluminar el rostro de Jesús siendo buenas hijas, siendo buenas compañeras, siendo buenas personas e intentar darle la gloria, intentar no, darle la gloria en absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida. Y bueno, terminamos justo a tiempo. Me gustaría escucharlas. Si alguna quiere compartirnos algo o alguno del día número 15, si aprendieron algo nuevo, si ya sabían de las ostras. Hola, Majo, buenos días. Sofi, ay, me encanta. Gracias, Sofi, por compartirnos todos los días. Pues yo quería como decirles algo que alguna vez escuché y para mí fue, uff, y a toda aquella persona que lo necesita siempre se lo digo.
que es que Dios le pone batallas a quien sabe que puede superarlas. Porque uno Ujú, muchas veces dice como que, Señor, ¿por qué me pones a mí tantas cosas? Señor, ya no quiero ser tu mejor guerrera. ujú, Pero yo siempre, y eso cuando me pasa algo triste, yo siempre digo eso, como el Señor no le pone batallas a quien sabe que no la puede superar. O sea, Él siempre sabe hasta dónde podemos llegar ujú, y muchas veces no reconocemos de que eso que nos está pasando, pues independientemente sea bueno o sea malo lo que tú decías, pues tiene una razón, ¿sí? ujú, Y no es preguntarle por qué, Señor, sino para qué me estás poniendo esta situación. ¿Para qué estás queriendo que yo pase por esta prueba dura? Muchas veces, eso lo decía mucho el pastor y me lo dice mucho mi esposo, me decía, amor, tú a veces pides paciencia, ¿no? Porque eres muy impaciente, pero recuerda que el Señor te va a poner es pruebas para que tú aprendas a ser paciente. No es como que de la nada el Señor decir, ah, pum, eres paciente, no, sino que Él lo que para poderte formar, lo que va a hacer es ponerte situaciones donde tengas que ser paciente. Entonces yo siento que uno tiene que em, saber reconocer ese tipo de cosas y que, por ejemplo, me pone en una situación donde me voy a hacer impaciente y me estreso, entonces tengo que, así como decías tú, calmarme y reconocer de que esa prueba me está forjando o me está enseñando para que yo logre ser paciente. Y pues ujú. eso pasa con todos los aspectos de la vida de uno y pues para mí esa frase es muy importante y quiero que se la queden hoy. Dios no le pone batallas a quien sabe que no las puede superar. Él le pone siempre situaciones, nos pone situaciones porque sabe que nosotros podemos con eso y podemos con más. Y Él nos da la fortaleza, entonces yo creo que podríamos con todo lo que nos propongamos o todo lo que nos pase. Total. Muchísimas gracias, mi Sofi. Eso es muy cierto. Dios conoce nuestro límite. O sea, por eso les digo que todo es perfecto cuando caminamos con Dios, porque Él sabe hasta dónde, Él sabe exactamente hasta dónde nosotros podemos resistir. Lo que les digo, ejemplo, Él me puso esa prueba y Él sabía hasta dónde yo podía resistir. Aunque hubo momentos donde yo dije, "Jue madre, yo no voy a resistir, eso está muy duro", pero Él sabía exactamente hasta cuándo yo iba a resistir y cuándo revelarme eh, eso, de lo que debía hacer para que eso se me curara. Y si yo no hubiese pasado por eso, pues yo no sería un testimonio para aquellas personas que están padeciendo de eso y no se hallan y no se encuentran. Entonces, básicamente nosotros, todas las personas que queremos ser amigas de Jesús, que queremos ser sus hijas, que queremos amarlo y adorarlo, pues debemos ser ejemplo para las otras personas. Por eso es que no debemos callarnos, por eso siempre debemos invitarlos, no sé, a la iglesia, a los devocionales, porque entendemos que lo único que puede con toda nuestra vida es Dios. Entonces, pues Dios no le va a poner, ejemplo, esta misma prueba a una persona que no cree en Él, porque va peor. No, no va a querer creer en Él. Pero como Majo sí cree en él y sabe que todo proviene de parte de él, pues él dice, bueno, tú vas a ser mi ejemplo para que seas esa esperanza de aquellos que no creen en mí. Entonces sí me entienden como esa paradoja. A veces uno dice como que, ay, no, pero es muy injusto, pero realmente la perla se forma en el dolor y si nosotros, así como Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestra familia, de pronto aquellos que no creen en Dios, sí, por nuestros amigos. Recuerden que uno de los mandamientos es amar al prójimo, entonces debemos estar dispuestos, así como Dios amó a todo el mundo y ama a todo el mundo, así debemos estar dispuestas nosotras y nosotros y entender que pues tenemos la victoria en todo porque estamos con Él. Aquí Luis nos dice, ya les comparto que hoy me ha llegado mucho el mensaje sobre las pruebas. Antes me hubiese gustado no padecer muchas cosas, sin embargo me conectó con el mensaje de hoy al saber que Él obra transformándonos para hacernos luego una perla preciosa que brilla, que es especial y eso siempre hemos sido, solo que en el camino dejamos de creer y confiar y actuar. Gracias por tanto y recordarnos que las pruebas solo construyen una mejor versión ante los ojos de Dios. Gracias, mañanas con propósito, bendiciones. Gracias, Luis Ángel. Y bueno, sí, siento que fue un día muy bonito. Miren, la verdad me ha encantado este reto. Yo lo dejé, cuando lo estaba leyendo sola, lo dejé de leer como en el día 11. Entonces todo eso también es nuevo para mí y me encanta porque siento que abarca
todo. O sea, literalmente abarca todo lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de tener una relación con Dios y qué bonito de verdad finalizar así. Vamos entonces a orar, mis chicas y chicos preciosos, para irnos a trabajar. Entonces les invito a cerrar sus ojitos, vamos a decirle, Señor, gracias porque hoy entendemos que tú nunca desperdicias nuestras lágrimas. Perdónanos, Señor, por pensar que nos habías abandonado cuando en realidad estabas formando algo precioso dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar. Ayúdanos, Señor, a entender, incluso cuando nos sintamos perdidos en esas pruebas. Danos fuerzas para permanecer, Señor. Forma en nosotros el carácter de Cristo. Haz de nuestra vida una perla preciosa que refleje tu gloria y te haga sonreír a la hora de ponértela, Señor. Que si alguno hoy está atravesando un proceso muy difícil, Señor, te pido que lo abraces, que lo consueles. Recuérdale que su dolor tiene un propósito y que tú jamás lo dejarás solo, que siempre vas a estar ahí aconsejándolo, dándole esa paz sobrenatural que solo proviene de parte de ti y que vas a estar abrazándolo hasta que entendamos cuál es el verdadero propósito, Señor, que tiene ese dolor. Gracias porque un día veremos que todo tuvo sentido y te veremos a ti, Señor, feliz con nosotros en la eternidad. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este día que nos regalas. Te pido que sea tu sangre preciosa guardándonos de todo mal y peligro, cayendo sobre nosotros, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo, Señor, liberación, restauración. Todo, Señor, que seas tú entrando a nuestra casa, entrando a nuestro hogar y que nunca salgas de acá. Que sea tu Espíritu Santo acompañándonos hacia cualquier lugar que nos vayamos a dirigir el día de hoy, que seas tú colocando ángeles a nuestro alrededor para que nos protejan de todo el mal, de la envidia, de los engaños del enemigo, Señor, que seas tú dándonos sabiduría todos los días de nuestra vida, paciencia y que sepamos atravesar esa prueba para superar la paciencia y que podamos seguir impactando la vida de todos, Señor, que nosotros seamos un instrumento tuyo aquí en la tierra y que podamos impactar muchas, muchas, muchas más vidas. Gracias por Mañanas con Propósito. Gracias por cada una de las personitas que están aquí conectadas, Señor. Te las entrego y te pido que las bendigas en el nombre de Jesús. Amén.